Mauricio, gusto saludarte. Gracias a ti por el llamado. Eduardo, ¿nos puedes comentar cuál es el tamaño del programa económico de tu bloque? Esto sería el total de recaudación y el gasto fiscal esperado. Considerando que en Chile la tasa de impuesto corporativo es menor, perdón, es superior a los países OCDE y gran parte de los trabajadores no están afectos al impuesto a la renta, ¿cómo piensan financiar este programa sin afectar el potencial de crecimiento, la economía de los hogares o la certidumbre para los empresarios y emprendedores? Hartas preguntas. A ver, permíteme responder de manera inversa las distintas inquietudes formuladas. Desde nuestra perspectiva, los chilenos y sus familias estarán mejor en la medida que, por sus propios medios, sean capaces de obtener y desarrollar aquellas cosas que desean. Es por esta razón que desde la candidatura de José Antonio entendemos que el Estado debe estar al servicio de las personas y no al revés, como muchas veces promueve la izquierda y otras candidaturas, lo que precisamente implica que nosotros vamos a impulsar con mucha fuerza el emprendimiento, la innovación y el crecimiento, mejorando las perspectivas económicas de los hogares chilenos. Ahora bien, ¿cómo vamos a lograr eso? A través de un Estado moderno y eficiente, con un gasto fiscal sin despilfarros en operadores políticos ni burocracia, con un gobierno que dé certezas jurídicas y reglas claras a quienes desean emprender. 4. Garantizaremos el Estado de Derecho y orden público para el correcto funcionamiento de las empresas y bienestar de sus trabajadores. Finalmente, como quinto punto, promoveremos políticas públicas que incentiven la inversión y con ello la generación de empleos y el aumento en las remuneraciones, que es lo que, por cierto, todos buscan. En este sentido, bajaremos sustancialmente los impuestos. A las pymes tendremos impuesto cero y a las demás empresas bajaremos los impuestos corporativos al 17%, porque precisamente necesitamos volver a impulsar con mucha fuerza la inversión y el empleo. Cabe destacar que en los últimos años ha venido cayendo sistemáticamente la inversión, y eso es algo que vamos a revertir. Hemos visto con mucha pena cómo ya han salido capitales de Chile y grandes proyectos de inversión no se visualizan en el horizonte. Además está de señalar que ayer se publicó el ranking de libertad económica, donde volvimos a caer 15 puestos como país y nos ubicamos en el lugar 29, lo que demuestra lo dramática de la situación de la inversión en Chile. Por eso mismo, vamos a traer nuevas inversiones y capitales porque queremos un Chile pujante, que permita la creación de más y mejores empleos y posibilita a los chilenos seguir progresando en sus vidas. Y será precisamente ese mayor crecimiento el que nos permitirá recaudar más y también tener más personas o lograr que menos personas sean las que estén necesitando ayudas del Estado. Aquí José Antonio siempre nos pide que hablemos de la forma más sencilla que se pueda entender. Y la verdad es que el gasto social lo podemos asimilar a una torta. Y es mejor tener una torta para 10 personas en el que realmente vayan a comer 10 personas a la mesa y tratar de buscar afanosamente tener una torta para 12 personas y que en realidad necesite darle de comer a 20 personas. Y en cuanto al detalle de los números, corresponde señalar que cada punto extra de crecimiento que logremos nos permitirá recaudar aproximadamente 600 millones de dólares al año. Nuestra meta es lograr un crecimiento entre 5 y 7 puntos por sobre las proyecciones que hoy día existen. ¿Eso en qué se va a traducir? En que seremos capaces de recaudar más de 3.000 millones de dólares anuales. Y si a eso le agregamos el componente de la magia del interés compuesto, en 5 años la mayor recaudación que podemos tener por crecimiento superará los 18.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que podremos lograr con eso? Precisamente hacer las reducciones de impuestos que te mencionaba antes, de cero impuesto a las pymes, 17% a las demás empresas. Por otra parte, podremos rebajar el IVA de 19 a 17% y además de eliminar el pago de contribuciones, entre otras medidas. Perfecto. Eduardo, considerando que este año cumpliremos 10 periodos consecutivos de déficit fiscal efectivo, con esto, adicionalmente, el nivel de deuda del gobierno central, si bien es menor aún a los países comparables, sigue aumentando sin señales de estabilización en el corto plazo. ¿Cuál es tu opinión al respecto y la del comando? ¿Cuál es el nivel óptimo de deuda que proponen alcanzar al término del potencial mandato y cómo se compatibiliza esto con la batería de derechos sociales que se espera contenga la eventual nueva constitución, más el programa de reforma tributaria que acabas de mencionar? Sin duda, venimos saliendo de un periodo excepcionalísimo asociado a la pandemia, que incrementó fuertemente el déficit fiscal. Sin embargo, el deterioro de las cuentas fiscales tiene mayor data, en parte por una mayor ineficiencia y burocracia del Estado,
y también por un crecimiento económico que se ha visto asfixiado por políticas públicas equivocadas. Con todo, si bien es esperable que la deuda pública converja a niveles en torno al 50%, nuestro compromiso es lograr que ese número esté lo más debajo posible de eso, pues no está de más recordar que la sostenibilidad de la deuda depende directamente del crecimiento esperado del PIB, y nuestras políticas públicas apuntan directamente a recuperar la senda de crecimiento. Respecto a la eventual nueva constitución y los derechos sociales que puedan intentar garantizarse, nada será mejor para el bienestar de los chilenos que los frutos del crecimiento económico, y estaremos muy enfocados en eso. Desde el equipo de José Antonio tenemos contemplado llevar el déficit fiscal a cero, pues vale la pena recordar que un mayor déficit fiscal impacta decisivamente la vida de las personas, sobre todo a los más vulnerables, pues rebajas o empeoramientos en la clasificación crediticia de Chile implica que a todo el país le resulte más caro obtener financiamiento. Y por supuesto, eso afecta directamente el costo de la deuda que pueden tomar las personas y las empresas. Y pasando a otro tema, el sistema de pensiones. ¿Cuál es la propuesta del comando respecto al sistema de seguridad social integral? ¿Cuál sería el rol de las actuales AFP en este nuevo sistema y cómo proponen solucionar la merma de casi 50.000 millones de dólares a la fecha que se han producido tras los 3 retiros efectivos de la AFP a la fecha? Mira, Mauricio, nosotros siempre vamos a ir con la verdad por delante, independientemente de lo que sea popular o políticamente correcto. Y lo cierto es que si evaluamos la AFP por la rentabilidad que han tenido, esta ha sido muy buena, lo que no significa que no haya un problema con las bajas pensiones, pero lo que sí corresponde señalar es que dicho problema es por causas que son un conjunto de factores que van más allá de la responsabilidad de la AFP, que son principalmente tres. Por un lado están las excesivas lagunas laborales, por otro lado la mayor esperanza de vida de la población, y por cierto también la informalidad en los ingresos de muchas personas que no cotizan, lo que ha determinado en definitiva que la tasa de cotización se haya quedado muy baja, considerando estos elementos y además que sea necesario postergar la edad de jubilación y alargar la vida laboral de las personas. En este contexto, nuestra propuesta considera aumentar en 6 puntos la cotización individual de los trabajadores, además de indexar la edad de jubilación con la esperanza de vida. Corresponde señalar que, ya estando claro el diagnóstico, se agravó todavía más el problema a causa de los retiros promovidos desde el Congreso, por lo que resulta todavía más urgente implementar estas reformas. Creemos firmemente en el sistema de capitalización individual o de ahorros personales, como le llaman algunos, y que es responsabilidad del Estado apoyar a quienes, tras haber trabajado y cotizado por un tiempo razonable, no tengan ahorros suficientes para alcanzar una pensión mínima y justa, pero no financiar dichas ayudas sociales con los recursos de los demás trabajadores. Solo para complementar, ¿se entiende de tu respuesta que las AFPs actuales seguirían en funcionamiento en un eventual mandato de tu candidato? Efectivamente, sin duda que hay que hacerle mejoras al sistema, incorporar mecanismos de mayor competencia, ser capaces de incorporar a más actores, pero el sistema de capitalización individual, como lo conocemos, sí, hay que perfeccionarlo, pero lo mantendremos. Ok. Considerando que el PIB per cápita está prácticamente plano desde el año 2011 y la productividad a nivel agregado es de las más bajas a nivel OCDE, ¿cuáles son las reformas claves que Chile necesita y ustedes proponen para retomar la senda de crecimiento? ¿Cómo piensan ejecutarla considerando la eventual atomización de fuerzas en el Congreso y su consecuente falta de mayorías de bloque para aprobarla? Mencionaste ya el tema tributario, que es importante, pero a nivel de matriz económica, ¿cuáles son los cambios que quieren impulsar? Mira, desde nuestra perspectiva, el tema de la productividad tiene asociado 3 grandes pilares. Por una parte está el tema educacional, por otro lado están las fricciones y rigideces en el mercado laboral, y finalmente está el marco jurídico que muchas veces no promueve ni la inversión ni el emprendimiento. En el tema educacional debemos poner especial atención a la educación preescolar y a la calidad de la educación a la que acceden nuestros niños y jóvenes. Educación que al ser de mala calidad también impacta las posibilidades de muchas personas al momento de acceder al mercado laboral. Debemos aprovechar la infinidad de alternativas que nos ofrece la tecnología, como la posibilidad de acceder a muy buenos cursos y programas académicos de las mejores universidades del mundo. Y desde nuestro futuro gobierno promoveremos subsidios y certificaciones asociadas a dichas instancias de formación. En lo que se refiere al mercado laboral, debemos pensar con la lógica del mundo actual y del futuro,
y no seguir con una mirada anticuada que no da espacio suficiente al trabajo remoto, al formato híbrido, ni tampoco a las jornadas full flexibles. Con nuestras propuestas posibilitaremos que todos quienes deseen trabajar puedan hacerlo y no tengan que estar amarrados a las condiciones de un trabajo tradicional. A eso sumaremos políticas en favor de la innovación, la transformación digital, tanto del Estado como de las empresas, y el incentivo al emprendimiento que marcarán una verdadera revolución en la forma de hacer las cosas. A modo de ejemplo, proponemos desde el Estado impulsar la incorporación de todos los beneficios asociados a la tecnología blockchain en la administración pública, con sus notables impactos en transparencia, tanto en la asignación de beneficios sociales como de licitaciones y compras del Estado, generando importantes ahorros de recursos y ganancias en eficiencia, además de posibilitar una comunicación mucho más horizontal con la ciudadanía, algo que en los tiempos actuales es tremendamente anhelado y valorado por todos. Son precisamente este tipo de ideas, fundadas en el sentido común, las que esperamos poder aprobar en el Congreso, más allá de las respetables opiniones ideológicas que puedan tener a quienes nos toque tener como contraparte en el Parlamento. Para terminar, me gustaría saber cuáles, a tu juicio, son las principales diferencias programáticas de tu comando con el de Sebastián Sichel, asumiendo que el espectro de votantes que están enfocados es similar. Mira, vuelvo a la primera idea con la que iniciamos esta conversación. Nuestro programa tiene como principal eje la libertad y el bienestar de cada uno de los chilenos, frente a los demás programas que proponen o ponen especial acento en una sociedad igualizante y el deseo de tener un Estado todavía más grande, que a nuestro juicio no solo muchas veces malgasta los recursos de manera ineficiente y funciona como agencia de empleo de los políticos de turno, sino que además atenta contra las posibilidades reales de las personas y sus familias para poder tener más y mejores oportunidades de resolver sus problemas y necesidades directamente. Perfecto, Eduardo, muchas gracias nuevamente, estamos en contacto. A ti, Mauricio, un agrado estar con ustedes y feliz de poder ayudar a difundir las ideas de José Antonio y de su programa. Que tengas un buen día.